Term Free Carrier, libre transportista, versión 2020. En una operación de compraventa, si la mercancía es de contenedor, el uso del Free Carrier es la mejor alternativa. Con promedio de 40% de los contratos en todo el mundo se concluyen con base en esta regla. Free Carrier es integral porque se aplica a todos los modos de transporte. El aumento de su utilización para las próximas décadas se espera esté fundamentado por un fuerte descenso en la utilización de los 5TER, X-WAR y FOB. El Free Carrier, bien utilizado en una operación internacional logístico-comercial concreta, puede evitar los numerosos problemas a la hora de disminuir gastos y riesgos innecesarios en la mayoría de operaciones donde se utilizan contenedores para transportar la mercancía. Entrando en actores, el vendedor hace entrega de los productos que previamente han pasado por el despacho de exportación pagando los costos. Este trámite suele ser muy temido por parte del vendedor sin experiencia por desconocimiento del mismo. En primer lugar, por no poder separar los procesos e identificar que no tiene nada que ver el trámite aduanero de exportación con el de importación. Este último suele ser más complejo, dejándole esta gestión delegarla a un agente transitario que a su vez lo va a pasar a su agente de aduanas. Por parte del comprador se encarga de todos los trámites de tránsito necesarios y preparaciones para importar, los costos relacionados con problemas de importación y transporte de mercancías desde el momento en que el vendedor entrega los bienes. También encargado de los costos de obtener documentos o su equivalente en forma emitidos en el país de envío u origen que son necesarios para que el comprador importe o tramite la mercancía. Los costos de descarga de los bienes entregados desde el medio de transporte en la terminal del transportista designado por el comprador. El free carrier en la entrega es un término que se suele desdoblar en dos tipos de entrega de la mercancía, siempre en el país de origen, país del vendedor. En la entrega de bienes no suele estar claro cuál es el punto de entrega, por eso, dependiendo de las circunstancias, se toma que el vendedor tendrá la obligación de poner a disposición del comprador la mercancía de exportación. Los supuestos en que el lugar convenido sea el establecimiento del vendedor. La entrega no se considerará realizada hasta que el vendedor, con sus propios medios, cargue la mercancía en el interior del vehículo propiedad del comprador o de un tercero contratado por este. A partir de ese momento, el vendedor ya no tendrá ni costes ni asunción de riesgos respecto a lo que suceda con la mercancía a partir de este punto. Si no hay ningún punto preciso pactado por el comprador y el vendedor, se entenderá que dicho punto es el almacén del vendedor. Si la entrega se debe realizar en otro lugar que no sea el establecimiento del vendedor, no estará obligado a cargar la mercancía en el transporte interior. O aquí es donde entra el desdoble, que es el paquete, el que se pone a disposición preparado para la descarga en terminales de transporte, aeropuertos, terminales marítimas, y donde la entrega se considerará realizada cuando el vendedor ponga a disposición la mercancía sin descargar del vehículo que ha traído la mercancía. Si en la descarga la mercancía sufre algún percance, quien asume la pérdida y el coste derivado del mismo será el comprador. La información sobre el lugar y la hora de entrega debe incluirse en el contrato. Gran parte del éxito de este Incoterm, como prácticamente el de todos, radicará en determinar el punto físico de entrega, es decir, no solamente instalaciones del vendedor, sino también, por ejemplo, ser lo más específico como denotar, por ejemplo, instalaciones del vendedor, nave 2, almacén P3 o muelle 5, etcétera, según sea el caso. Evidentemente esto no es posible, pero es lo deseable. Si este punto físico preciso de entrega no está bien referido en el contrato, quedará a libre albedrío y disposición del vendedor elegir dicho punto dentro de sus instalaciones. El uso de este Incoterm es muy adecuado cuando el medio de pago acordado entre las partes, esto sea crédito documentario o remesa documentaria. Ya esto conlleva la novedad primicia, que es la improvisación del Bill of Lading, BL, conocimiento de embarque, con la mención de a bordo, on board, según el idioma utilizado. Esto derivado de un problema habitual para los vendedores cuando utilizaban este término en la versión anterior con trayectoria principal vía marítima, que era obtener un BL con la indicación a bordo cuando la entrega no se realizaba físicamente a bordo de ningún buque ni siquiera en terminal alguna, que es normalmente un puerto. Esta solicitud de mención a bordo en el BL por parte del vendedor respondía básicamente a necesidades de cobro cuando la operación se realizaba con medios de pago que requerían para hacer el pago efectivo de pruebas documentales, frecuentemente en créditos documentarios y remesas documentarias como garantías del banco para que se abone así el crédito al vendedor, pero que no es parte en el contrato de transporte. Es decir, normalmente el banco encargado de realizar el pago de la operación era el que le requería al vendedor
esta prueba documental. Y aquí viene el problema: el porteador, la naviera en este caso, no tiene obligación de entregar al vendedor un BL con la mención a bordo, entre otras cosas porque cuando el vendedor entrega la mercancía no lo va a hacer realmente a bordo del buque, e incluso esta entrega se puede hacer a cientos de kilómetros de la terminal marítima donde se hará efectiva esta afirmación. Para disminuir o hacer más soportable esta parte problemática, cuando la entrega se realiza en un punto del país de origen que no es la terminal de salida para el trayecto principal, la Cámara de Comercio Internacional ha introducido la posibilidad de que el comprador indique a su porteador la posibilidad de que emita el BL con la mención a bordo. Aunque la entrega efectiva no se haga realmente así, ahora bien, aunque la Cámara de Comercio Internacional otorgue la oportunidad de que esta posibilidad aparezca en el contrato de compraventa así especificado, decimos que esta novedad hace más tolerable en parte el problema, ya que sigue siendo potestad y voluntariedad del porteador la posibilidad de que entregue al vendedor el BL con mención a bordo. Por tanto, como recomendación es que antes de que acuerde un Free Carrier 2020 que no sea al menos la terminal de salida del transporte principal, el comprador hable por anticipado con su porteador naviera para ratificar que no va a existir ningún problema para emitir ese documento al vendedor con esta mención. Este es asunto que interesa sobremanera al comprador, porque es el vendedor el que, una vez reciba este documento del porteador, deberá remitir físicamente esta prueba al comprador para que pueda retirar la mercancía en la terminal de destino. Es decir, disponer de este documento con la mención a bordo permitirá, por un lado, cobrar al vendedor y por otro, retirar la mercancía al comprador en la terminal de llegada o de destino. Aún así, por recomendaciones, evitar cartas de crédito con embarques Free Carrier o FOB, y así no hay más remedio conseguir que el banco emisor sustituya el documento de embarque marítimo por cualquier documento que, sin esperar el embarque de la mercancía en origen, certifique que el vendedor ha cumplido con su obligación de entrega frente al comprador. De lo contrario, todo lo que se haya ganado respecto a evitar riesgos que no se controlan dentro de un puerto o costes que varían mucho en función de la naviera o agente que gestione el transporte principal, así como cumplir con la entrega acordada, lo habremos perdido si seguimos dependiendo de recibir una copia de documento de embarque a bordo que no se entrega hasta que el buque ha salido del puerto de origen para poder cumplir con las condiciones de la carta de crédito. Y ya en diferencia con el Incoterm X-Works, el Free Carrier se usa cuando el vendedor se encuentra en mejor posición para cargar la mercancía y cuando se requiere documentación para fines tributarios. Entonces X-Works sería para ventas locales y Free Carrier para ventas internacionales.